ahí van, hay una persona que lo conoce y que estaba en sintonía, y yo se lo dije a Carolina, porque uno dice que omite cosas. No, dejen de hablar, que es que a mí me gusta escuchar a Iván, y él habla mucho. Sí, ahí está Iván. Iván, qué gusto tenerlo aquí. Usted conoce el etos dominicano, la idiosincrasia dominicana, la política, la social. Tiene muchos años trabajando con nosotros, tiene muchos años haciéndose dominicano, porque hay que hacerse dominicano. Dominicanizándose. Y eso le permite analizar con un prisma bastante translúcido la política nuestra. Desde aquellos años de Llorente y Cuenca, iniciáticos, hasta ahora, cuando usted hace esa disección de nosotros, uno tiene que quedarse como, ay Dios mío. Previo a la campaña ya usted decía cuán diferente es la comunicación política ahora mismo. Y ya pasado el tiempo y visto los resultados, vamos a seguir gobernando y vamos a seguir poniendo el oído en el corazón de las redes para poder gobernar. Hay que cambiarlo así. Yo pongo el oído en el corazón del pueblo, decía un político. Ahora hay que poner en el corazón de las redes. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Hombre, yo no creo que es la comunicación política únicamente la que ha cambiado la comunicación en general. La irrupción precisamente de las redes sociales, es decir, un canal que ha permitido la expresión de la ciudadanía a niveles pues jamás pensados, para bien y para mal. Pero antes era difícil que un ciudadano pudiera ser escuchado, o que lo que pensaba se pudiera conocer, y hoy en día pues está al alcance de un clic en un celular, y cada vez es más fácil además. Empezamos con una red social que se hizo muy famosa, que era Twitter, y hoy tenemos pues no sé cuántas redes sociales para diferentes tipos de personas que se expresan de manera diferente o prefieren unas redes que otras para poder expresarse. Entonces, bueno, sí, o sea, esto le ha dado un empoderamiento a la ciudadanía a la hora de poder pues bueno, manifestar lo que le parece bien, lo que le parece mal. Esto ha permitido también que mucha gente utilice pues estos canales de comunicación de una manera buscando o para promocionar la mentira, y que parezca una verdad. Entonces, bueno, lo cierto es que todo esto ha cambiado la manera en la que se diseñan las estrategias de comunicación, tanto para las empresas como para las instituciones, incluso para las personas que son una marca. Entonces sí, o sea, vamos a tener que estar muy pendientes de cuáles son las conversaciones que hay en las redes sociales a la hora de poder gestionar un gobierno, a la hora de poder gestionar un congreso, a la hora de poder gestionar un municipio o una alcaldía, y por qué no, a la hora en la que las empresas van a tener que saber cómo gestionar sus asuntos, tanto con un gobierno como con un congreso, como con un ayuntamiento. Recuerdo que previo a una de las campañas en España, mucho antes de Pedro Sánchez, los especialistas como usted lograron un texto que precisamente analizaban la data de ese submundo de las redes, que uno primero lo veía con ojeriza y cómo va a ser, pero de ahí salen las propuestas y las soluciones. Y a mí me sorprendió, y hoy con un comentario que hacía Carolina, recordé ese comentario suyo, que mientras nosotros por encima decíamos, ay, qué campaña tan aburrida, la única diferencia es el debate o que el presidente se incomodó ya al final con un rumor. Sin embargo, Iván Campos decía, no, pero hay mucha tensión en el diálogo en las redes. Y yo dije, déjame examinar. Y es cierto. Entonces, ¿cómo conectamos esos dos universos? Hombre, la manera de conectarlos es pensar en estrategias y en acciones que al final tú las vas a tener que gestionar y ejecutar
no solo en el universo de las redes sociales, es decir, en todo lo que es digital, sino también con acciones específicas dentro de lo que es el plano presencial, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero mencionabas la data y, bueno, hablando de esa, es verdad, o sea, la gente ha dicho que ha sido una campaña aburrida, bueno, dependiendo para quién, ¿no? Porque la verdad que las conversaciones que ha habido en las redes sociales, pues ha sido muy, muy interesante. Nosotros hicimos un estudio, no hacemos encuestas, no nos metemos en ese ámbito, nosotros no nos metemos tampoco en comunicación de campañas electorales, pero sí hicimos un estudio porque queríamos ver pues cómo se estaba comportando la conversación con referencia, lo primero, a algunos de los temas que el dominicano viene plasmando como sus mayores preocupaciones, los temas de salud, el tema de educación, la seguridad, el tema haitiano, y entonces pues viendo un poquito cuáles eran cómo estaban esas conversaciones, pero luego también tratábamos de ver en qué medida las conversaciones en las que se metían los candidatos estaban relacionadas con cuáles de los temas, ¿no? Entonces, bueno, tú ahí vas viendo una serie de aspectos, pero sobre todo, nosotros fue en el año 2021, creo que 2021-2022, lanzamos un estudio, se llamaba The Hidden Drug, la droga escondida, y precisamente hablábamos de cómo, y esto no fue solo un estudio que hicimos desde el ámbito de la comunicación, tuvimos especialistas en el tema de la salud, del comportamiento humano y todo, y se veía cómo realmente las redes sociales lo que habían provocado son cada vez un mayor nivel de polarización social. Sobre todo, y también una serie de comportamientos en los que tú te pones de un lado y tú solo lees y escuchas y conversas finalmente con los que son afines a ti. Y cuando alguien se te cuela dentro de tu entorno, lo único que haces es sacudirlo y sacudirlo, ¿no? Y esos niveles de polarización cada vez se estaban viviendo mucho más. Yo creo que el efecto norteamericano, lo que estamos viviendo en la política de los Estados Unidos, no solo en la política, en la sociedad de los Estados Unidos, es un gran ejemplo, y todo este proceso de Trump y tal, pues lo aceleró, pero es cierto, y curiosamente decía que habíamos tenido especialistas en temas de salud y médicos, científicos, dentro del estudio, porque nos decían que la sensación que perciben las personas polemizando en las redes sociales les llega a crear niveles de adicción como el consumo de cannabis, de marihuana. Entonces llega un momento en el que te vuelves adicto a tener que conversar de una manera polémica dentro de las redes sociales. Y el hecho de participar en controversias, ya no voy a decir en debates, porque el que va a debatir pues comparte y está dispuesto a tolerar y a respetar que haya otras ideas diferentes a las suyas. No, esto es, mi razón es esta, yo creo fervientemente en esto, y el que no cree en esto es todos los calificativos despectivos que quieras mencionar, ¿no? Entonces, por ahí viene un poquito este asunto, y yo creo que en esta campaña, dentro de la conversación en redes sociales, lo que ha sido la expresión de la ciudadanía a través de las diferentes plataformas que existen, hemos vivido tensiones. Yo sobre todo lo estaba achacando un poquito también a que por primera vez desde el año 96, que fue el proceso al cual acudieron el PRSC con Balaguer como candidato, el PLD con Leonel Fernández como candidato y el PRD con Peña Gómez como candidato. No había tres partidos en liza, es decir, habíamos pasado a un bipartidismo, ¿no? PRD, luego PRM y el PLD, y el PRSC prácticamente pues fue desapareciendo, ¿no? Entonces, yo no sé si el hecho de haber vuelto otra vez a tres partidos y todo lo que ha ocurrido alrededor de esos tres partidos, especialmente alrededor del PLD, pues eso ha provocado lo que yo llamaba como una sensación de mayor nivel de tensión
que quizá no la palpabas en lo que era la comunicación, los medios, en los grandes medios. En los medios de comunicación, no se sentía en las calles porque hemos dejado de tener esos grandes mítines, y una serie de aspectos que en los años 90 y todavía en la década del 2000 y principios de la década del 2010, pues vivíamos, ¿no? Esas campañas donde los caravaneos, los mítines, la campaña en la calle. Hemos visto una campaña menos en la calle y mucho más en las plataformas digitales. Pero esta situación no agrega un elemento de estrés al candidato en lo relativo entonces al discurso político, de tener entonces o que adaptar el discurso a lo que quieren las masas, porque o todo lo contrario, o hacer entonces al revés, que las masas sean quienes le condicionen a él el discurso, porque con estas herramientas de análisis de datos en las redes sociales, ya con esta simultaneidad en lo que dices una cosa y puedes medir incluso hasta el estado de ánimo de la gente con lo que dijiste hace 15 minutos. El estrés, yo me imagino que hacia los candidatos es demasiado alto. Yo no sé si el estrés hacia los candidatos debería ser hacia quienes les manejan la campaña, ¿no? Porque el candidato, si algo... yo estudié algo de comunicación política y decía, el candidato lo que tiene que hacer es olvidarse, abstraerse y hacer lo que le digan. Es decir, tú haz lo que yo te estoy diciendo, no quieras dirigir tú tu propia campaña. Es que los candidatos nuestros, ellos dirigen ellos, piensan ellos, son ellos el discurso y... Yo creo que más, o sea, no sé si es estrés o es generación de mayor actividad, ¿no? Pero lo que sí estamos viendo es, y Carmen mencionaba el tema de la data, hoy en día, gracias al acceso que tenemos a los datos, no solo a los datos estadísticos, no solo a datos de consumo, no solo a datos de comportamiento, pero el hecho de poder acceder a cómo se están comportando las conversaciones, te permite, y lo podemos hacer real time, es decir, claro, hoy en día el otro día hablábamos con alguien en una empresa y nos decías que voy a lanzar una campaña de un producto. Y bueno, dentro de 4 meses veremos cuál ha sido el efecto. Y nosotros le decíamos, ¿por qué quieres esperar 4 meses? Nosotros te podemos instalar un sistema por el cual en la pantalla de tu computadora tú vas a estar pudiendo ver, con base en los indicadores que son importantes para ti en la campaña, minuto a minuto cómo se está comportando esa campaña. Entonces, no esperes a 4 meses. Hoy en día tienes que tratar de ver cómo accedes a esa data lo más rápidamente posible para varias cosas. Ver lo que te está funcionando y cómo lo potencias, ver lo que no está funcionando y cómo lo cambias, y luego ver aquello que te interesa que funcione más o menos regular, pues cómo lo mantienes más o menos regular, ¿no? Entonces yo creo que esa es una gran ventaja que tienen, pues no solo los políticos, la tienen las empresas, insisto, la tienen las personas que son una marca también. Y ahí, ¿no?, también se da el fisgoneo, porque yo pienso en empresas que ofrecen productos financieros, que ofrecen detergentes, que ellos tiran para saber. Pero en trabajos como el suyo, Iván, ¿cómo yo analizo la data universal? ¿Cómo yo puedo inmiscuirme en el pensamiento de las distintas redes que hay aquí? Distintas edades, distintos intereses. Y algo importante, hoy casualmente hay un editorial que dice, primero hay que ratificar el triunfo extraordinario del presidente y que el país lo avaló. Sin embargo, menciona las insatisfacciones que aparecían en las encuestas y en los sondeos, y precisamente, reitero, cuando tú ves la queja en las redes. Entonces nos damos cuenta que eso no incidió, las quejas no incidieron en el triunfo del presidente, del mismo modo que hablar mal de un producto, y eso lo sabemos, o quejarnos que fuimos a tal supermercado y que nos fue mal, pero las personas siguen comprando, y eso es parte de tu trabajo. Entonces, ¿son efectivas las quejas en ese mundo, en esa data virtual, a veces innominada, que tú no sabes quién es que te está diciendo las cosas? O pueden ser fácilmente arropadas también, porque también... O la contra. Claro. Hombre, es un taller que nos estás dando. No, o sea... decías cómo hemos hablado de cómo las redes han cambiado los paradigmas de la comunicación. El acceso a la data
también se ha vuelto ya un elemento súper importante por varios motivos, ¿no? Es decir, yo decía, ahora tenemos la posibilidad de poder entrar a escuchar toda la conversación y no estamos hablando de espionaje. Espionaje sería si yo irrumpo en una red privada de alguien y a partir de ahí yo saco los datos. Pero hoy en día tú tienes medios de comunicación que lo tienen todo en línea, tienes blogs, tienes foros, tienes un montón de plataformas donde está la información. La gente lo pone, es más, tienes ChatGPT, y aquí hay un gran tema que tocar. Todo lo que tú pones en el llamado prompt, en el pedido que le haces a la tecnología, a la inteligencia artificial, para que te genere un texto o una imagen, esa data pasa a formar parte de la data pública. Con lo cual, si tú pones cosas muy específicas relacionadas con tu negocio, marcas específicas, datos, números de comportamiento de lo que tengas, para pedirle algo a la inteligencia artificial generativa, que te genere algo, eso pasa a ser de dominio público. Claro, igual con Google. Entonces, hay mucha información en el espectro, digamos, digital, que cuando tú puedes acceder a él, e incluso hoy a plataformas como Instagram, como Facebook, como TikTok, que son plataformas con unos códigos privados, pero que también hay unos usos que la gente le da que permiten que parte de esa información se vuelva pública. Entonces, cuando tú accedes a toda esa riqueza, es decir, yo digo los datos, se convierte en una herramienta poderosísima para poder determinar un montón de claves de esa conversación para tú poder decidir si tengo que lanzar un producto ahora o no, si la conversación que está habiendo sobre una política X va en el sentido que yo quería o no, cuál es el nivel de sentimiento que está generando esta conversación que estamos alimentando en relación a lo que nos interesa o no, la cantidad de conversación de sentimiento negativa, la cantidad de conversación de sentimiento positiva, la que es neutra, es decir, donde no hay una opinión muy clara sobre el aspecto. ¿Dónde están los llamados indicadores de promoción? Es decir, ¿cuánta gente estaría sumándose a una campaña en la que yo pueda estar pensando? Es decir, nosotros lo llamamos insights, son elementos que te ayudan a entender muy bien la conversación, que no son encuestas. ¿Y esto qué te permite? La encuesta siempre se ha dicho que es el reflejo de la fotografía de un momento. Pasado ese momento tú no vas a saber, esto está funcionando todo el rato. O sea, las conversaciones no es que son una fotografía del momento, las conversaciones tienen vida y se comportan en cierta manera, y por eso nosotros es muy importante ver cómo se ha dado una conversación sobre un tema en específico en un tiempo en específico. Y la tecnología te permite ir hacia atrás en el tiempo. Nosotros hemos hecho estudios donde hemos visto cómo se ha comportado determinado tema vinculado con una legislación financiera de la República Dominicana en los últimos 15 años. Interesantísimo. Y a propósito de eso que plantea de ChatGPT, ¿qué tanto se puede aprovechar la inteligencia artificial precisamente para este tema? Se puede aprovechar muchísimo siempre y cuando sepas usarla y luego seas ético en la transparencia con la que tienes que actuar de cómo he generado esto. Sí, no, yo digo, ¿qué tanto se puede aprovechar la inteligencia artificial en la gestión de estas estrategias? Al final, la generativa lo que te permite es generar precisamente contenidos que, nosotros, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa no la utilizamos como el último fin de un proceso. Lo utilizamos mientras estamos ejecutando un proceso. ¿Para qué? Para ganar tiempo. O sea, hay muchas acciones que ya antes, para uno escribir un artículo, igual pues tenía que ponerse y tardaba 1 hora, 2 horas en hacerlo. Le pones hoy en 10 segundos un pedido a la inteligencia artificial y te la saca en 3 segundos. Es decir, pero luego lo importante es ver que, yo estoy contento con lo que me ha generado, todavía no estamos contentos. Entonces, luego hay que meterle otro tipo de informaciones y pulirlo y trabajarlo y tal hasta que obtienes el producto final. Claro. ¿A qué te ayuda? A ganar tiempo. Sí, pero me refiero por ejemplo, a otras herramientas de análisis de datos que también tienen elementos de inteligencia artificial
sí ayuden a comprender sobre todo la parte de los sentimientos. Exacto. De la población. Nosotros no pudiéramos hacer los estudios de analítica de data que hacemos si no fuera con tecnologías de inteligencia artificial. Claro, porque analizar tantas bases de datos con esa cantidad enorme de data en tan poco tiempo es imposible. Primero, sabiendo utilizar la tecnología. Por eso, o sea, en una compañía como JIC, nosotros tenemos más de 60 cientistas de datos contratados. Uf. Y somos una consultora que nos dedicamos a la gestión de la comunicación, los asuntos públicos y el marketing. Y en una consultora de estas características que tú pensarías, tenéis expertos en marketing, en creatividad, en regulaciones y en tal y en comunicación, pues no, tenemos más de 60 cientistas de datos, personas y ingenieros de sistemas que no solo saben utilizar la tecnología para sacarle el provecho que necesitamos, sino que además innovan. Las tecnologías de inteligencia artificial que utilizamos nosotros, por ejemplo, para la data, son propias, no son compradas a nadie. Y mencionaste algo que se está desvalorizando en la actualidad, en la contemporaneidad, que es más que actualidad, que es la ética. Pero hay algo que se me ocurre. Todo ese mundo que has dibujado, y si yo hago así y formo un grupo, no necesariamente de bots, sino de intrusos, que te hago creer que yo estoy de acuerdo con tal o cual planteamiento, pero es para alterar todo el universo. ¿Se puede? Los podemos identificar, claro. ¿Cómo? Tú con la propia tecnología hay unos patrones de comportamiento de este tipo de bots y una serie de elementos de programación que tienen, que al final tú puedes ir diciendo esta conversación no está yendo dentro de los patrones que tal, con lo que estaba previsto que fuera, ni está utilizando. Entonces aquí hay una serie de perfiles, por decirlo de alguna manera, que son ficticios. Entonces los vas detectando y los puedes ir eliminando de la conversación que estás analizando. ¿Para qué? Para que precisamente el resultado final de tu informe no esté afectado por algo que no debes controlar. Entonces a eso te ayuda la tecnología. Porque a mí se me ocurre, bueno, aquí hacemos así y usted está ofreciendo un producto que lo están ofreciendo como óptimo, pero entonces nosotros, o como malo de la competencia, y nosotros decimos, no, pero eso es buenísimo para que ustedes se tiren por el precipicio. Mira, hay algo que me ha llamado la atención. Iba a decir nos ha llamado la atención, pero no voy a usar el plural. Vamos así con esperando el gobierno, con el tiempo que nos queda, minutos, segundos, porque ya llegó el gobierno que estábamos esperando. ¿Cómo compaginar esos que intervienen en las redes y son prácticamente ágrafos, analfabetas, y entonces ustedes toman esa data? Y si se venden los políticos como el detergente que limpia toda la ropa. No, por eso se lo respondo yo. No, mentira. No, con referencia a lo primero, o sea, lo que te dan hoy las... Es figurado. Y usted que ha estado cerca de la política y de los políticos aquí, a mí me ha sorprendido cómo el hacedor y el asesor principal de imagen del presidente de la República le habla al público. Yo mencionaba aquí la semana pasada que mi generación intuía que Dorín Cabrera asesoraba a Jorge Blanco. Después intuíamos quiénes estaban detrás de don Antonio Guzmán, detrás de Fernández, detrás de Danilo. Ya con Leonel y Danilo, por asuntos coyunturales, empezaron a revelarse los nombres de los estrategas, de los asesores. Recuerdo la época de las revistas Rumbo, que salían de algunos políticos que querían montarse en esa patineta. Pero me llama la atención cómo este señor va y habla hasta que le cambiaron el color de los calzoncillos al presidente. ¿Eso es una nueva onda? ¿Eso se hace o es disruptivo? ¿Cómo piensas? No, hombre, a ver, el mundo nos ha cambiado y ya es muy difícil que tú dejes de conocer algo que está pasando. Es decir, yo cuando doy talleres de formación en temas de cómo hablar con medios, de cómo expresarte en público y este tipo de cosas, cuando estoy hablando sobre todo entrenando a voceros, una cosa de las que les decimos es, si tú quieres que algo no se sepa, no lo hagas, no lo digas. Y yo suelo hacer la broma de ni lo pienses. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos en un mundo en el que nuestro socio fundador, José Antonio Llorente, decía que estamos en el mundo de la hipertransparencia. Es decir, al final se va a saber todo. Entonces ya
arriesga tanto la transparencia. Sí, es decir, ya no tienes, o sea, es mejor, y además es mejor que lo cuentes tú a que lo cuente un tercero por ti, que posiblemente no se sabe la historia como tú te la sabes. Entonces, por eso nosotros decimos muchas veces, hay gente que dice, no, es que nuestra empresa tiene un bajo perfil, o una persona, no, yo soy de bajo perfil, a mí esto de las redes sociales, tal. Y son directivos de empresas que tú dices, pero ¿cómo te puedes negar a estar allá donde están tus clientes, donde están tus proveedores, donde está la gente que toma decisiones alrededor de lo que tú estás produciendo? No tienen conciencia. Tú deberías hacer todo lo contrario, deberías ser el ejemplo en tu empresa a la hora de conversar en las redes sociales y tener una estrategia que no sea que yo tengo la mejor agenda de teléfonos del mundo y yo le llamo a fulano y me coge el teléfono. Hoy aparece en el periódico El País una entrevista que hay que leer del hijo de los Kirchner Fernández, que él dice que él no tiene ninguna red, ni ve nada que tenga que ver con la modernidad comunicacional. Y eso yo sé que va a generar una serie de comentarios y de actitudes. Algo importante, Iván, ese pasearte por la data dominicana y universal, si la circunscribimos a nuestro territorio, estamos más conservadores que nunca, estamos en el medio, o realmente hay atisbos de una sociedad que está despertando. Pues mira, ese estudio no lo hemos hecho. Pero conforme a lo que... con lo que veo, lo que nosotros vemos en relación a los lo que se dice, ¿no? Temas que se conversan, a veces pues nuestros clientes quieren saber, ¿no? que sobre este tema en específico. Que nosotros, por ejemplo, teníamos muy claro 2 años antes de la campaña que el tema de la migración haitiana, y no había habido muchos líos, pero veíamos que el tema de la migración haitiana, del tema de Haití, iba a ser uno de los puntos neurálgicos de la campaña política. Uno puede decir, eso lo sabe cualquiera. Sí. Pero precisamente uno de los temas que al final se ha estado valorando como un factor decisivo de ciertos resultados que ha habido en estas elecciones ha sido cómo el tema haitiano jugó a favor del presidente. Claro. Entonces, tú puedes llegar a decir, bueno, sí, claro, pues que el tema haitiano siempre es un tema, pero nosotros decíamos que iba a ser un factor clave dentro de la campaña política, y ha estado ahí. Entonces, tú puedes ver dentro de los estudios que tú puedes hacer de data, el sentido, o sea, tú puedes anticipar hacia dónde va un tema por el nivel de aceleración que viene teniendo desde el pasado en la conversación. Y esto, una bolita de cristal, no. Cuando tú ves que hay un tema en específico que en los últimos 5 años tú echas, por eso es tan importante lo de irse para atrás. Cuando tú vas hacia atrás en el tiempo y quieres ver cómo se ha comportado X tema de conversación, tú llegas a entender ciertos comportamientos que dices, oye, es que cada año este tema venía acelerándose por 3, es decir, cada año el nivel de conversación que había se multiplicaba por 3, y se multiplicaba Exacto. por 3, y se multiplicaba por 3. Cuando tú ves eso, la ciencia te permite ya, de la misma forma que las encuestas te permiten proyectar hacia dónde van unos resultados que tomas con una muestra, esto te puede ayudar a lo mismo. Entonces tú vas viendo, oye, ese tema tiene un nivel de aceleración en la conversación en el pasado que va a ser un tema que va a convertirse en un tema estrella de este asunto, que puede ser bueno si es un tema positivo, pero también nos ayuda a detectar potenciales crisis. ¿Y cuál es la participación en República Dominicana en cuanto a redes? ¿Cuál es la más activa? Facebook. Facebook sigue siendo la más activa. ¿Y después? Es decir, después no lo sé, hay unos estudios que suelen salir, pero Facebook es todavía la red más activa. Todo el mundo habla del tema de Twitter, X, y que en X no estamos tantos. Pero sin embargo, como es la red pública, donde al final pues la participación es la que te puede mover en algún sentido
una acción, ¿no? Entonces, pues de ahí la importancia que tiene creo que ahora somos 800.000 usuarios de República Dominicana en X, creo que anda por ahí, pero esos 800.000 usuarios son capaces de que un gobierno decida no hacer una reforma fiscal. ¿Y la generación joven? La generación joven está mucho más metida en los temas de TikTok, los temas de Instagram yo creo que es universal. Y luego pues hay otras, ¿no? que son más de ellos, pero sí es cierto que curiosamente X, que es una red, yo recuerdo que hace 2 años creo que éramos 500.000, ya estamos por los 800.000. Había gente que decía que con Instagram, con TikTok y todo esto Twitter iba a desaparecer. Twitter sigue creciendo. Iván Campos, ahora que veo que haces la diferencia entre jóvenes, menos jóvenes y redes, ¿cómo compaginar personas prácticamente ágrafas que participan en todos esos coloquios agresivos? Sí, increíble. Con personas que tienen otro nivel educativo y otra ubicación social. Y en segundo lugar, si los políticos se venden igual que una bebida, o que un detergente, o que en unas vacaciones en un sitio de turismo. Es una pausa pequeña que tenemos que hacer. En este momento tan importante hacemos la pausa y regresamos con Iván Campos. Es decir, hoy hay mucho del contenido que es audiovisual, que es auditivo, es decir, y gestionar eso también es importante. Nosotros ahora, hace no mucho, estábamos hablando con una empresa que ha lanzado un tema de movilidad comercial para transporte de carga, ¿no? Y entonces una de las cosas que le decíamos era como un agent, o sea, un agente de inteligencia artificial, una voz, se podía convertir en una gran herramienta para parte de su público, porque muchas veces no participan en la conversación porque no quieren escribir, porque no saben escribir bien. Entonces, si tú le das la posibilidad a la gente de que no tenga que mostrar dónde tiene sus problemas, y entonces trabajando directamente con una voz, y que tú le puedas hablar a esa persona, bueno, a esa persona no, a ese agent, o sea, el agente de inteligencia artificial, donde hoy en día se han conseguido cosas pues muy fuertes, ¿no? Es como en la época prehistórica, cuando tú le entregabas un cheque a una persona analfabeta y era muy hábil, muy inteligente, no, te decía, sí, cómo no, mira, cámbiamelo, Iván. Sí, y claro. después de un tiempo tú te dabas cuenta, pero fírmalo, y hacía la rayita, pero no podía leer. Lo que, claro. Sí. Entonces eso, con referencia al otro que decías, bueno, hay diferencias, hay técnicas que puedes usar tanto para vender un producto como para vender una persona, pero la forma en la que tú vas a utilizar esas técnicas va a ser muy diferente. Y luego, bueno, yo mencionaba, ¿no?, de cómo puedes trabajar con personas que son su propia marca. Entonces, bueno, tomas elementos de lo que pueda ser el marketing más comercial, y entonces pues lo adaptas a lo que pueda ser lo que pueda ser el marketing que vas a hacer de esa persona, ¿no? Pero no trabajas exactamente igual. Se necesita una lealtad entre cliente y asesor. Se necesita confianza. Vamos, hoy yo creo que las relaciones en las que no haya una confianza mutua, por eso la confianza se ha vuelto tan importante. Nosotros en Llorente y Cuenca, en JIC, decimos que lo que hacemos es trabajar para generar la suficiente confianza para que nuestros clientes pues puedan hacer o puedan lograr sus objetivos, ¿no? Pero todo al final es cómo tú haces que otros confíen en ellos. Pero sería como... Se piensa que eso está desaparecido. Sí, pero como que una mezcla entre confianza y respeto, porque si no, también abusan de la confianza. Sí, hombre, a ver, es que la lealtad... Sí. No sé, o sea, lógicamente cuando hay confianza tratas de que se puede dar por hecho que pueda haber una lealtad, ¿no? Pero... no sé, al final yo creo que se trata de llegar a esos niveles de confianza donde tú le estás depositando en manos de un tercero la posibilidad de que te ayude a lograr un objetivo, y tú estás tratando de que ese tercero o un tercero tiene que tratar de hacerle ver al que está depositando esa confianza en él por qué finalmente ha sido acertado el generar esa confianza, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con los niveles de transparencia.
Y a propósito de una pregunta que no te voy a hacer en el aire, pero que usted conoce, que se la hice fuera del aire, entonces, el cambio de cliente no tiene que ver con la lealtad. A ver. O sea, usted era mi asesor, pero me dejó a mí y comienza a asesorar a Carolina. Eso es parte del negocio. Eso es parte del negocio si se ha hecho de manera transparente, si se ha ido comunicando, porque yo estoy trabajando para ti hoy, o para esta empresa, o para esta persona un día, y de repente yo estoy trabajando para otro y no le he dicho, y he dejado de trabajar para este, y yo no le he dicho a este nada, pues entonces se supone que ahí hay una deslealtad. Pero si yo he tenido una conversación con esta, oye, mira, con esta marca yo creo que ya he hecho el trabajo que tenía que hacer, o tenemos una serie de diferencias, o no está funcionando, o lo que fuera, y dice, oye, y yo ahora pues tengo que seguir trabajando, quiero hacer este trabajo y voy a trabajar con esta persona. Y hay confidencialidad, me imagino, es como los matrimonios, tú no vas a contar los defectos del otro. No, nosotros firmamos contratos de confidencialidad muy fuertes y tenemos que tener mucho cuidado hasta en el almacenamiento de la data. Es decir, hay que tener mucho cuidado en donde tú estás poniendo los entregables, nosotros llamamos los entregables que generamos para el cliente y cómo se los compartimos, y porque para tratar de evitar que haya una brecha por la cual alguien lo pueda sustraer. Eso da para un segundo capítulo. ¿Y dónde consiguen más información sobre usted y sobre el contenido? En JIC. No, estamos en JIC.global, que es nuestra dirección. Y bueno, yo estoy en X, en redes sociales como Iván Campo. Es de Llorente y Cuenca. Sí, LLYC es la marca que lanzamos al mercado hace no mucho tiempo, y es como estábamos creciendo y sobre todo en muchos mercados. Nos hemos metido en el mercado norteamericano muy fuerte, también en Brasil hicimos una inversión bien grande, entonces veíamos que eso de lo de Llorente y Cuenca a veces era un poco difícil, y entonces hicimos todo un trabajo de rebranding de la compañía. Y nada, hoy es porque es importante saber que Llorente y Cuenca tiene años. Claro, tenía años en el mercado. Bueno, claro. El año que viene van a ser 30 años. Exacto. Aquí en República Dominicana llevamos 12. Se abrió en el 2012, ¿no? Este año son 12 años. Surgió en el año 2012, yo me incorporé a la firma en el 2015, en julio voy a hacer ahora 9 años. Y ya son 12 años que tiene la compañía. ¿Y cómo aparece en X? En X, Iván con B alta, Campos. Sí. Muchas gracias, Iván Campos. De verdad que uno disfruta muchísimo con la conversación con un especialista y que nos conoce muy bien y conoce el mercado. Sabe de detergente y sabe de políticos también y de marcas. Y ya llegó el gobierno que estábamos esperando. Ahí está iluminada con su grupo. Así es. Muy entusiasta como siempre. Y nosotros mañana estaremos aquí con ustedes.